Bueno, entonces vamos a abrir la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, para que veamos ese evangelio que Pablo consigna en esta carta y que, como hemos visto, pertenece al periodo del primer ministerio de Pablo hacia la nación de Israel, periodo en el cual él anunciaba la esperanza de Israel, que era el evangelio del reino, que sabemos que se denominaba el evangelio eh, de la incircuncisión, pues era el evangelio que Pablo predicaba en las naciones que estaban fuera de Israel. Particularmente sabemos que la iglesia de Corinto quedaba localizado en lo que hoy es Grecia, o sea, en Europa. Allí estaba Pablo, allí viajó Pablo en sus viajes misioneros a anunciar las buenas noticias del reino en las sinagogas y también a los gentiles eh, de estas regiones. Vamos a tomar estos textos que vienen en el capítulo 15, desde los primeros versos. Desde el primer verso podemos tomar leer este evangelio que está comenzando este capítulo 15. Van a anotar, voy a anotar ese verso, vamos a anotar ese verso acá para que comencemos a analizar algunos textos del apóstol Pablo durante su ministerio, su primer ministerio. Entonces sabemos que este es el evangelio que conocemos como el evangelio de la gracia de Dios, porque como vimos en unos videos anteriores, se le llamaba de la gracia de Dios porque era el evangelio del reino que Pablo le anunció a los gentiles para que ellos se hicieran miembros de la iglesia de Dios, y se caracterizaba porque entonces los gentiles no tenían que someterse no quedaban en obediencia a la ley, sino a unas 4 ordenanzas que dictaminó el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y además de eso no tenían que circuncidarse. Todo esto hacía que se diferenciara este evangelio del reino cuando fue predicado por Pablo para los gentiles, y por eso se llamaba el evangelio de la gracia de Dios. Dice desde el 23, sin embargo, entendamos que el contexto es que Pablo está hablando con los ancianos de la carta de Éfeso, y entonces él les dice, lo vemos desde el 23, yo únicamente sé, dice el 23, que en toda ciudad el Espíritu Santo me advierte que vienen para mí prisión y dificultades. Ahora dice el 24, sin embargo considero que mi vida no vale nada si yo solo puedo terminar la carrera y completar la tarea que el Señor Jesús me ha dado a mí, que es la tarea de testificar a las buenas noticias, o sea, al Evangelio de la gracia de Dios. O sea, este era el Evangelio que el apóstol Pablo predicaba en este punto de la carta de los Hechos, que sabemos que él estuvo anunciando la esperanza de Israel. Pero como sabemos que él anunció el Evangelio a los gentiles, en este caso a los miembros de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? A los ciudadanos de Éfeso, entonces ese Evangelio del reino que él les predicaba, sabemos que es el Evangelio de la gracia de Dios, y que es el mismo Evangelio que está acá en la carta a los Corintios.
Hay otros textos que nos pueden ayudar para entender el ministerio de Pablo durante este periodo, y sabemos que uno de esos textos está en el capítulo 2 del libro de Gálatas, donde vimos anteriormente cómo el apóstol Pablo, cuando se reunió en Jerusalén, él acordó con los apóstoles, los demás apóstoles, principalmente Santiago, Juan y Pedro, él acordó que él y Bernabé iban iban a predicar el evangelio de la incircuncisión, es decir, iban a predicar, a anunciar el evangelio a las demás naciones. Sabemos que es el evangelio del reino, porque se trata del reino el que estaba siendo ofrecido durante todo este periodo del libro de los Hechos. Ese texto lo leímos y está en Gálatas capítulo 2. Así como a Pedro se le había dado la tarea de predicar el evangelio a los judíos. Sabemos que esto lo explicamos, que cuando él viajó a las demás naciones era para anunciar a los judíos el evangelio del reino. Bueno, hay otro texto que está en el capítulo 4, veamos acá. No, está en el versículo 9. Santiago, Pedro y Juan, esos con reputación para ser pilares, no me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de comunión cuando ellos reconocieron la gracia que se me había dado. Ellos estuvieron de acuerdo de que nosotros fuéramos a los gentiles, que nosotros debíamos ir a los gentiles, o sea, a las naciones, y ellos a los judíos. Bueno, eso está en el verso 9. Es para que vayamos entendiendo el ministerio de Pablo durante el periodo de los Hechos. Y entonces analicemos el texto que está en Corintios, capítulo 15, para que veamos si realmente este texto este evangelio se diferencia del evangelio que anuncia Pablo en las epístolas de la prisión. O sea, hacer una distinción, para que hagamos una distinción entre este evangelio, que es el mismo evangelio de la gracia de Dios, y el evangelio que está consignado, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3. Entonces vuelvo otra vez al capítulo 15 de la carta a los Corintios. Capítulo 15. Para que leamos ese evangelio que ya es muy conocido y que quiero establecer cómo existe una diferencia. Entonces leamos acá. En el capítulo 15 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles a ustedes el evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron y en el cual ustedes han tomado su posición. Por este evangelio ustedes son salvados si se mantienen firmemente a la palabra que les prediqué a ustedes. De otra manera ustedes han creído en vano. Entonces, hasta ahí podemos ver que si comparáramos este evangelio con el evangelio que está en la carta a los Efesios, veríamos que hay una diferencia. Versos 13 y 14. Vamos a ver que hay una diferencia porque vemos que acabamos de leer que el apóstol Pablo les dice que ellos deben mantenerse firmemente hasta el final en este evangelio. En cambio, si leemos el evangelio que está en la carta a los Efesios, vemos que desde el momento en que ellos creyeron en este evangelio de la salvación, los miembros de esta iglesia de Éfeso habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía que les garantizaba esa salvación hasta el día de la redención. Entonces vemos que hay una diferencia. Sigamos leyendo este evangelio en el verso 3. Porque lo que yo recibí les pasé a ustedes como de primera importancia. Dice que de primera importancia se refiere a
como lo primero, ¿cierto? Que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Luego sigue el verso 4, que fue enterrado, que fue resucitado en el tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y dice el quinto, y que apareció a Pedro y luego a los 12. Y dice el 6, después de esto él apareció a más de 500 de los hermanos al mismo tiempo, la mayoría de quienes todavía viven, aunque algunos ya han caído o algunos ya duermen. Luego sigue el 7, luego él apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles y por último él me apareció a mí, se me apareció a mí como uno nacido anormalmente. Bueno, entonces algo que tenemos que mencionar, y es que este evangelio, dice el apóstol Pablo, que es de acuerdo con las Escrituras. Si vamos a tener en cuenta que el evangelio que está en la carta a los Efesios pertenece a ese secreto revelado por Dios que no había sido revelado en las Escrituras, vemos que sí hay una diferencia. Por otro lado, o sea que este mensaje que estaba siendo predicado, que es el Evangelio de la gracia de Dios, que estaba siendo predicado a la iglesia de los, o a los de la ciudad de Corinto, el cual es el Evangelio del Reino, era un Evangelio que ya se basaba en las escrituras del Antiguo Testamento, porque recordemos que cuando se menciona la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que en el profeta Isaías, capítulo 53, se menciona, se habla de la crucifixión, incluso también en el Salmo 22. Vemos como, por ejemplo, en el Salmo 16 se habla de la resurrección. Entonces vemos que todos estos eventos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya habían sido anunciados en el Antiguo Testamento. De manera pues que el Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección no es el mismo, o sea, no era el secreto que había sido mantenido oculto, o sea, no pertenecía o no pertenece a esa revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo posteriormente al enseguecimiento de la nación de Israel. Entonces,